Buenas tardes, gente. 15 de febrero 2023. En el marco de los directos que estamos organizando con ponentes del próximo Congreso 24 y 25 de marzo en Madrid, en el Hotel Meliá Avenida América, octavo Congreso Internacional de la CESAP, vamos a hacer hoy uno muy interesante, no hay duda alguna, porque está compuesto por múltiples ponentes, porque somos ponentes o seremos ponentes de un curso precongreso que daremos sobre el abordaje más objetivo, llamémoslo de alguna manera, más inteligente o con intento de coherencia para ayudar a pacientes oncológicos. Y claro, tenemos un grupo muy bueno. Aquí tenemos la doctora González, que ya ha entrado. Hola, buenas noches ya. Buenas tardes, noches, sí. Bueno, no se me acelere tanto, doctora. Buenas tardes, noches. Y bueno, vamos a permitir que entren los demás, porque seremos 5, vamos a ver si cabemos todos, digo yo, en estas pantallas. En cualquier caso, quisimos estar todos porque de esta forma, pues damos una visión bastante más amplia de cada uno de los temas que tocaremos en este curso precongreso y que puede responder a muchas dudas que nos preguntan muchos compañeros y muchos pacientes a través de las redes sociales. A ver si tenemos la suerte de que entre la doctora Ramírez, que entre Ruimán Rodríguez y que entre Mario Redondo. En ello estamos, esperando un segundín. Por lo pronto, por lo menos 5 pilares, ¿cierto? 5 pilares que son cruciales en el abordaje más objetivo, más coherente, más de precisión en estos pacientes. Aquí está Mario, a ver si se... A ver, espera, para ir como moderador, a ver si entra Mario. Vamos a ver. Y dentro de estos abordajes está el acápite nutricional, por supuesto, está el acápite relacionado con el entrenamiento físico, está el acápite relacionado con el uso de ciertos nutracéuticos con valía terapéutica, demostrada, publicada, y evidentemente el acápite relacionado con el abordaje endovenoso con vitamina C en dosis citotóxica y el abordaje con oxigenación hiperbárica. ¿Qué y por qué? Vamos a ver si logramos entrar todo. A ver, Carla, saludado. Si no me saludes, entra, que es lo que hay que hacer. Añadir como moderador, a ver si hay como moderador. Venga, señores, señoritas. A ver, Mario se ha unido, sí, pero tengo que añadirte como moderador. A ver, confirmar. A ver, un segundín. Doctora, puedes ir hablando si quieres, porque nosotros, ¿cómo se llama esto? No te hemos cortado la lengua. No, pero como estoy esperando que todos entren al directo y estaba con una introducción espectacular, pues yo aquí escuchando. Sí. Estoy por aquí, me dice Mario. Sí, yo sé que estás por ahí, pero tienes que estar. Renunciar a eliminar el vídeo, bloquear a Mario, no bloquear, fijar comentarios, seguir, sí, ya seguimos. Vamos a ver si alguien más. Queridos compañeros que están fuera todavía, soliciten la entrada para poder... Aquí está escribiendo Carla que ha mandado la solicitud, pero no sé si... La solicitud, la solicitud, la solicitud. ¿Dónde está Revisa. la solicitud? Bueno, vamos a mandarlo, por favor, por el amor de Dios. Mírame, querida Diana Menucci, ¿qué tal? A ver, ¿dónde estamos? Por aquí, si nos vuelve a mandar la solicitud estos chicos. Bueno, si no, imagínate tú, vamos a tener que hacer un monólogo aquí conversando nosotros. A ver, solicitud, solicitud, solicitud. Mario ha dejado de moderar, estamos avisando. Ruimón también le envió. Sí, pero la envió, pero yo no tengo en pantalla la solicitud como lo has enviado tú, que es el asunto, ¿sabes? O sea que, a ver, se ha unido y se ha unido a saludarte, a bloquear, dejar seguir. Wow, pues no lo sé.
Y si, no sé, y si va entrando cada uno, no, pues no, específico cuando vaya a hablar de algún tema puntual, porque al parecer los 5 no vamos a poder a la vez. No, yo he visto que sí se puede. Hay algún técnico que nos está viendo. Le he enviado 2 veces, pues que envíen 3. Que tiene que salir aquí. Habrá un técnico que nos está viendo que nos pueda ayudar. Qué bueno esto. Espera, wait a moment, espera, wait a moment. Estoy aceptando aquí un camión de gente. Ahorita vamos a hacer 25. A ver, aceptar. Sale otra pantalla de repente. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahora, Un que me doy vuelta para que me vean mejor. digo, No, ¿qué vuelta de qué, hombre? Endereza eso, ¿cómo vuelta? Endereza eso, hombre. Ay, Dios mío, ¿qué vuelta de qué? Por fin estamos aquí. es que la había enviado 2 veces, pero no sé por qué no entraba. Pero bueno, ya está. Espérate, que me queda Mario Falta Mario. Venga, hombre, deja entrar a Mario. Oye. Invitar. Bueno, sin Mario nos falta el ejercicio físico, o sea que es importante que vaya entrando. Hombre, Es un pilar en lo que vamos a hablar. Aparte de su valía como profesional, ¿no? me dice que Mario no puede entrar. No sé por qué. Y si sale y vuelve a entrar, yo hice eso, salí, volví a entrar y volví a mandar la petición de solicitud y me funcionó. Debe estar escuchando a Mario. Sí. Mario, por favor, haz eso a ver si funciona. Salí totalmente y volví a entrar y volví a mandar la solicitud. Es que nosotros nos hemos puesto de conocedores de la materia, pero a ver si no puede entrar 5. Eso, Mario. Vuelve a entrar, por favor. Sale y vuelve a entrar. Entra, me pongo los auriculares. Enviar solicitud, más. No podemos hacer si estamos los 5, dice. Bueno, no te preocupes, Mario. Tú tira para adelante. Empieza otra vez. Empieza otra vez. 1. Claro. Vaya. Ala. Entonces se puede entrar con 5 y más personas, dice el doctor Fontanals. Así que aquí hay gente conocida de la materia. Así que vamos a ver. Aquí, No, yo lo estoy mirando y dice que hasta 4 personas en las live rooms. O sea que ¿sí? yo creo que el límite son 4. Pero no puedes entrar si no empezar vosotros y luego me uno. Ok, pues entonces vamos a hacer lo siguiente. Mario, vamos a hacer esto. Vamos a organizarlo de la siguiente manera. Yo propongo que sea, como soy tan demócrata, que sea en el hilo conductual de lo que habitualmente prescribimos a nuestros pacientes o valoramos a nuestros pacientes, ¿cierto? Y en ese sentido empezamos por el ámbito dietético. La mayoría de nosotros, cuando tenemos un paciente oncológico, siempre tiramos de Ruimán o de algún compañero que nos pueda ayudar para poder organizar el abordaje nutricional. ¿Por qué? Porque hay evidencias muy interesantes, muy bien publicadas en los últimos años, mostrando que solo la modulación en la ingesta nutricional, que explicará ahora Ruimán más adelante, tiene un efecto muy interesante, sobre todo en ayudar a tolerar bastante mejor el tratamiento habitualmente quimioterápico que recibe el paciente, en tener muchísimos menos efectos colaterales y en prometer, o más que prometer, cooperar en que no hay una pérdida importante de masa muscular, que como bien saben, estos estados hipercatabólicos que caracterizan muchas veces a estos pacientes en etapas avanzadas son muy deleterios y terminan acabando con la vida del paciente el estado hipercatabólico, del cual evidentemente está muy relacionado con la afectación de la parte nutricional, de la apetencia y evidentemente el caudal inflamatorio que engendra el propio proceso tumoral.
Más recordar que hay programas nutricionales antiinflamatorios. O sea, hay alimentos que inflaman y hay alimentos que inflaman menos o no inflaman, vamos a llamarlo de alguna manera. Yo creo que cero inflamación es imposible porque tras la ingesta hay una combustión obligatoria, por lo cual hay un proceso biológico, pero hay algunos que son bastante más negativos y además, como bien sabemos, los procesos tumorales en el 85-90% tienen un componente tremendamente metabólico, por tanto, requieren objetivamente o demandan objetivamente de glucosa para fomentar su crecimiento. Esto a pesar de la grotesca evidencia que hay y del tiempo que hace que está publicado, apenas se tiene en cuenta hoy en día. Y aparte de la glucosa, por ahí disfrutan con la glutamina y por suerte odian el oxígeno. De esto nos hablará más adelante la doctora González. Pues, Ruimán, adelante, dinos qué hacemos con nuestros pacientes en este perfil de la forma más congruente, más coherente posible, dado lo publicado hasta la fecha. Sí, a día de hoy, con el grado de evidencia que tenemos, los nutricionistas tenemos que dar un paso al frente y más allá de cubrir los requerimientos nutricionales de un paciente con cáncer, que es donde se queda la mayoría, creo que tenemos evidencia suficiente para que la dieta sea un verdadero tratamiento coayudante y ir más allá de esos requerimientos nutricionales, como decía. Es verdad que tenemos que tener en cuenta la historia clínica del paciente, que tenemos que tener mucha precaución, que tenemos que tener en cuenta los índices inmunonutricionales, esa relación que hay entre la albúmina con la serie blanca y valorar al paciente antes de prescribir una dieta. Pero en líneas generales, sabemos por los estudios que hay de restricción calórica y luego de ayuno, que los genes que están mutados cuando hay un tumor en crecimiento son los mismos genes que están implicados en el envejecimiento, y por ahí surgió esa relación entre cáncer y envejecimiento y estudiaron la expresión de esos genes y sobre todo la relación con la nutrición, es decir, qué nutrientes activan esos genes y cuáles no. Y como tú bien decías, en primer lugar está la glucosa. Sabemos que un tumor activa de manera exacerbada la vía glucolítica y ese eje IGF-1 con la hormona de crecimiento mediado por la metionina, que también activa al alza esos factores y activa la mTOR o lo que es lo mismo el anabolismo, que se convierte en catabolismo para el paciente, que era nos decía el doctor Santos en el anterior congreso que una pérdida de 1 kilo de peso en un paciente, los números no siempre se cumplen, pero de media se habla de que aumenta 10 gramos el tamaño del tumor, y esto es algo a frenar. Sin embargo, muchas veces tratamos de frenarlo con un aporte proteico y esto puede que sea un error. La dieta adecuada, y ya entro un poco a dar datos, es una dieta eminentemente vegetariana, con un normoproteica, es decir, en torno a un 10, un 15 del porcentaje de la ingesta de calorías basada en proteínas, preferentemente de origen vegetal. ¿Por qué de origen vegetal? Pues aparte del aporte de fibra que viene junto a las proteínas, porque tienen un ratio menor tanto de metionina, que acabo de explicar un poco dónde está implicado, pero también de leucina, que sabemos que es uno de esos aminoácidos ramificados que también exacerban esa vía anabólica y por tanto catabólica para el paciente, anabólica para el tumor, catabólica para el paciente, ¿no? Eso en términos generales, señores, los que están oyendo y no entienden ese concepto, es que fomenta el crecimiento tumoral y fomenta la degradación del paciente. No sé, de la masa muscular del paciente, que da lugar a esa caquexia que antes relataba, que acaba con la vida literalmente del paciente, ¿no? Entonces, volviendo un poco o sintetizando un poco para que la gente se quede con una idea global, sería una dieta vegetariana con un 15% de proteínas, preferentemente de origen vegetal, entre un 40 y un 60 de verduras de bajo índice glucémico, porque también tenemos que controlar de alguna manera el aporte de glucosa y por tanto los niveles de insulina, que como decía están relacionadas con ese IGF-1 y con otros factores asociados a hormonas de crecimiento, factores de crecimiento en general, y un aporte de grasas saludables que al reducir hidratos de carbono y mantener las proteínas tiene que subir. Entonces estoy describiendo una dieta cetogénica vegetariana, que es la que mejor funciona en la mayoría de los tumores,
salvo algunos que sería una dieta baja en hidratos en cualquier caso, ¿no? Esto en líneas generales sería lo que se prescribiría de base, siempre adaptándolo a las condiciones concretas del paciente. Por otra parte, lo que decías de los tratamientos, recientemente se han publicado varios estudios del año 2018 a esta parte, sobre todo el grupo de Walter Longo y colaboradores, donde para él la mejor estrategia son 3 días de ayuno, pero esto clínicamente y en un paciente afecto es complicado de llevar a cabo. Y lo que él propone es una estrategia de imitación de ayuno. Él lo llama Fast Mimicking Diet y es una dieta donde en el cómputo general de un mes vamos a hacer, en plan preventivo, para un paciente que quiere cuidarse y que quiere prevenir, haríamos 4 días de restricción calórica, que sería la imitación de ayuno, donde el primer día reduciríamos nuestra ingesta calórica a un 50% de lo habitual y el resto de los días a un tercio, es decir, a un 33% de lo habitual. Ahí aumentaríamos un poquito el consumo de grasas saludables, aceite de oliva, incluso aceite de coco, si son triglicéridos de cadena media mejor porque quitamos la parte o esos ácidos grasos del coco que no nos interesan, frutos secos y, insisto, con esa reducción importante de calorías, pero con el aporte para que sea una restricción calórica con nutrición óptima, con el aporte de ciertos micronutrientes para llegar a... Siempre que estamos por debajo de las 1500 kilocalorías tenemos que suplementar con un multinutriente, porque si no, no llegamos a los requerimientos nutricionales y en este caso pues estaríamos en esa situación, ¿no? Sin embargo, en los pacientes que van a abordar un tratamiento de quimio o de radioterapia, lo interesante es aprovechar justamente el momento del tratamiento. Podemos empezar este ayuno. Aquí el grupo de Longo y colaboradores nos propone un ayuno terapéutico de 5 días, o esa restricción, o ese Fast Mimicking Diet de 5 días en lugar de 4. Similar, lo que haríamos, en lugar de hacer el primer día 50 y luego el 33%, en torno al 40% de la ingesta de calorías a los 4 días, y aprovecharíamos 3 días antes de la sesión de quimio y luego además aprovechamos esa inapetencia propia del tratamiento para continuar con ese ayuno y comer menos. Con esto conseguimos 2 efectos y es reforzar las células sanas de cara a ese tratamiento de quimio, que no nos olvidemos que tiene un efecto colateral, pues reforzamos para evitar ese efecto y además facilitamos, y esto está publicado, el estrés diferencial en las células que han mutado, en las células cancerígenas, para que me entiendan. De esta manera hacemos más efectivo este tipo de tratamiento, o facilitamos que estos tratamientos tengan menos efectos secundarios y aumentamos su eficacia, ¿no? Y a mí esto me parece muy interesante. Hombre, es muy importante lo que has dicho, sobre todo me gustó mucho que hicieras mención a la restricción de metionina, porque hay trabajos mostrando que solo con restricción de metionina hay beneficios a estos niveles. Y luego cuando tocas las otras opciones que son muy objetivas, yo creo que debíamos quedarnos con un dato bastante coherente o congruente, que es que muchas veces el programa nutricional del paciente tiene que irse observando y variando en la medida de la evolución de la enfermedad, porque a veces, como bien decías, con las restricciones calóricas que se pueden imputar, teniendo en cuenta que los procesos tumorales tienen una alta carga inflamatoria y por ende catabólica, genera un déficit de nutrientes que terminan por afectar de forma considerable la situación del paciente. Entonces, eso lo hacemos en clínica, vamos ajustando en dependencia de valores inmunonutricionales que pedimos a nuestros pacientes, que desgraciadamente no sé por qué el mundo de la oncología es tan nefastamente recio con la biología. Es como si la biología fuera por unos derroteros diferentes a la oncología. No lo puedo entender. ¿Cómo le seguimos diciendo a los pacientes que coman de todo, que coman casi que lo que les apetezca, teniendo en cuenta que desde hace muchísimo tiempo se sabe todo esto que estamos hablando y ahora, hace menos, pero de forma muy bien publicado, se puede llegar a informar uno del impacto que tienen diferentes estrategias nutricionales en el abordaje del paciente oncológico, que en muchas ocasiones pretende cronizar el proceso neoplásico
dando calidad de vida durante el tiempo que el paciente está sufriendo la entidad. Muchas veces permite establecer una ventana para que haya un mejor efecto terapéutico de la propia elección, ojalá lo más dirigida posible a las células neoplásicas de la quimio barra inmunoterapia, barra radio, barra cirugía. Y nosotros sabemos, evidentemente por experiencia y por objetividad, de que esto no pelea con nada, al contrario, lo que le pone el camino más fácil al paciente, lo pasa mejor, tiene una serie de beneficios notables con respecto a la media que no lo hace. Entonces, bueno, seguiremos trabajando en esta línea, no hay duda alguna, y creo que ese bosquejo que has dado desde el componente pseudocetogénico, borderline, que muchas veces hay que modificarlo para que luego el otro día entrenen con Mario, para que tengan un poquito más de carga, porque rindan, y esto es importante. ¿Qué hacemos previo al entrenamiento? Cuenta un poquito, Rimán. Bueno, normalmente en la dieta, como decía, hay prima el aporte de verduras, que son hidratos de carbono de bajo índice glucémico, y solemos hacer cierto control sobre la fruta. Limitamos determinado tipo de fruta, otras no, en función del valor nutricional de estas, sabiendo que es algo que estamos sacrificando y que es de valía, ¿no? Entonces, para el aporte en la medida que el paciente hace ejercicio, siempre priorizamos ejercicio de fuerza, no estamos hablando de ejercicio aeróbico, aumentamos la cantidad de frutas, ¿no? Yo siempre digo, os saco a colación el mismo ejemplo. Los ciclistas del Tour, hay un estudio que así lo demuestra, a pesar de que toman ingentes cantidades de hidratos de carbono simples, entran en cetosis por el gasto energético que tienen. Entonces, a medida que el paciente va haciendo actividad física, vamos regulando la cetosis con los hidratos de carbono menos malos, y en este caso lo que hacemos es aumentar la cantidad de fruta permitida, siempre la fruta tomada entera, con toda la matriz alimentaria, y no en forma de zumo, donde liberamos los azúcares, que es lo que no queremos, ¿no? Muy bien. Creo que esta es la mejor forma, al margen de utilizar frutos secos, porque si conseguimos una dieta cetogénica y que el paciente responda a ella, va a tener una preferencia o va a mejorar su adherencia por el sustrato de las grasas como sustrato energético. Entonces, ahí utilizamos grasas saludables como frutos secos, y ampliamos un poquito el abanico y lo que decía de aumentar la cantidad de fruta al día, ¿no? Que esto siempre lo agradecen, y estamos dentro de un entorno saludable, ¿no? Con respecto a la enfermedad que estamos tratando, ¿no? Bueno, y otra cosa importante que yo creo que el hecho de abordar la tendencia al desarrollo de un régimen pseudocetogénico, llamémoslo así, incluso pudiendo entrar en cetosis en asociación a la cantidad de actividad física que puede hacer el paciente paralelamente, has hecho con esta modificación algo muy importante, que es que las proteínas que estás aportando no son proteínas abundantes en glutamina tampoco, que en el fondo un poco lo que se persigue, porque siempre está esta dicotomía bioquímica entre si aporto proteínas ricas en glutamina y que además me van a estimular los ácidos, los ramificados, los aminoácidos ramificados, y me pueden aumentar el mTOR. Esa línea fina que hay que ir literalmente muy fino para no irnos a un extremo o al otro, porque evidentemente tienen un sendero diferente en términos de ayudar a abordar el procedimiento oncológico de la mejor forma posible, respetando la condición metabólica del individuo, sin alimentar el proceso tumoral directamente. Es cierto que el tumor es muy cabrón, ¿eh? El tumor es tremendamente cabrón y se busca la vida. Cada tumor es diferente, ojo, que aquí no hay una receta mágica, porque si no estaríamos hablando de otra cosa, y todos sabemos que no es el caso. No queremos levantar falsas expectativas. Pero sí es verdad que ese ajuste fino es muy importante y muy difícil, porque no hay fuentes proteicas exentas de estos aminoácidos. Estamos hablando de aminoácidos esenciales. De lo que se trata es de reducir la cantidad. Por otra parte, eliminarlos del todo tampoco es la vía, porque son necesarias para algunas rutas que necesitamos. Entonces, la nutrición siempre es un difícil equilibrio. Y aquí de lo que se trata es de reducir estos 3 aminoácidos en concreto, y encontramos el aliado perfecto en las fuentes proteicas de origen vegetal.
desde brotes de legumbres, las propias legumbres, pero de manera controlada, adaptadas al paciente, frutos secos, que además de grasas saludables, pues también aportan proteína. Y luego, dentro de la proteína animal, es muy importante la calidad y el origen de esa proteína. No podemos tomar cualquier proteína. Dinos algo con respecto a eso y así te liberamos y pasamos a Sí, segunda con pregunta. respecto a la proteína, por supuesto, las carnes rojas y las partes magras son las que más metionina tienen. Entonces, esas son a limitar. Pero si las utilizamos en la medida posible y de fuentes de animales de pasto, donde no haya o nos garanticen que no han utilizado hormonas ni antibióticos, pues podría ser una opción limitada. Siempre es muy difícil, pero hay Sí, ciertos sitios donde por lo menos te garantizan algunos niveles. El cero absoluto aquí no existe. Y los huevos de calidad también, huevos ecológicos, y si son de la vecina que cría las gallinas, mejor, porque ahí sabemos lo que comen y el perfil nutricional del huevo, sobre todo no tanto en la parte proteica, porque al final la replicación es la misma, pero sí en la parte lipídica, y esto también es muy importante, porque al final estamos en una fina línea donde todo cuenta. Y luego, a la hora de elegir una proteína para suplementar, que no es lo habitual, pero a veces tenemos que recurrir a ello, mirar el aminograma, que en las marcas que tienen muy cierta importante. categoría lo pone en el etiquetado, y ahí podemos valorar qué cantidad tanto de glutamina como de metionina como de leucina tienen. Y podemos, ya que estamos dando un suplemento, darlo con ciertas garantías, ¿no? Eso hay algunas fuentes que preparan aminoácidos libres exentos de metionina, con el objetivo de poder utilizarlos de forma más objetiva del paciente oncológico. Claro, porque al Tú, requerimiento mínimo ya llegas con las fuentes naturales, y si das un suplemento, mejor que sea sin metionina. perfecto. Oye, pues genial. Pues estupendo, te agradecemos. Como cabemos tan poco, de a poquito, Sí, pues yo entonces, y nada, un placer haber estado aquí. Un saludo a todos. un abrazo grande. Estamos en Bueno, contacto. Vamos al paso a Mario cuando entre, ahora cuando salga Rimac, porque finalmente vamos a intentar seguir el orden que utilizamos. Ya puedes entrar, Mario. Cuando lo solicites, yo creo que estás por aquí ya esperando. Ahí está. Ya, ahí te estamos dejando entrar, a ver si es así. A ver, ahí está. ahora ¿Qué tal, sí. Hombre, Jorge? ¿qué pasa, Ahora hombre? ¿Qué tal, sí. campeón? ¿Qué tal? Es que está muy discriminativo el Instagram, ¿eh? Solo deja 4, macho. Esto tiene que seguir creciendo. Tiene que poner 5, 6, 10 también. Bueno, Bueno, estabas oyendo seguro a Rimar sí, con la parte y, que- nutricional. y creo que este tema que ha tocado es súper interesante porque en muy poco, en 10, 12 minutos, ha hecho un esbozo de las cosas más interesantes que hay que tener en cuenta en el paciente oncológico, objetivamente valorando ciertos parámetros. Y creo que en eso casi todos estamos de acuerdo. Bueno, nosotros sí, pero desgraciadamente el mundo convencional, repito, y con eso soy netamente crítico, no, es como si el ámbito nutricional no tuviera valor ninguno. Yo siempre digo, a veces digo literalmente que parece que los oncólogos siempre están de mala leche, pero claro, no tengo nada en contra de ningún oncólogo, pero coño, es que al final de cuentas hay tanta evidencia, está tan bien publicado en las mismas bases indexadas de lo que ellos revisan y quieren que tú hagas, que llama la atención la postura. Pero bueno, no importa, para eso estamos nosotros, para intentar ayudar a todos los que podamos en ese sentido, y hay muchísima gente a nivel mundial que está haciendo un trabajo muy bonito en esta área, en el aspecto nutricional. Pero lo que yo creo que ha crecido brutalmente en los últimos años, y tras la interconsulta con Ruibán o con algún otro nutricionista, con Sergio Gómez, que nos está ayudando en Madrid, ¿cierto? Para modular el contexto nutricional del paciente. La segunda indicación, como bien tú sabes, es interconsulta con Mario Redondo, Sí, ejercicio. entrenamiento acotado para el proceso oncológico, entrenamiento de fuerza para el paciente oncológico. Y en ese sentido yo creo que es el área tuya la que más ha crecido, porque no hay duda que el ámbito nutricional, o sea, más ha crecido, que es que hay rotunda evidencia y cada vez más. Parece que se destina más dinero
a poder investigar en el plano de entrenamiento que el de nutracéutico, o en este caso el de la dieta, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, lo importante es que hay evidencia y la hay. Cuéntanos qué hacemos o qué hacéis específicamente con nuestros pacientes en ese sentido, porque me imagino que te pasará, como todos nosotros, que la condición de cada uno es totalmente diferente, a pesar de que tenga un proceso neoplásico que tenga similitud. No sé, Juana Pérez tiene un cáncer de ovario con una meta X y Josefa González igual, tiene una edad similar, sin embargo, llegan en condiciones diferentes, ¿cierto? Claro. En estadios diferentes, con una afectación diferente, con una respuesta diferente, y ahí creo que entra mucho lo que podéis hacer en términos objetivos. ¿Qué haces? Pues nada, Cuéntame. bueno, Jorge, primero daros las gracias por la invitación al curso precongreso, y luego en relación al ejercicio, al final lo más importante para nosotros es la valoración funcional del sujeto. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener a Ruimán o a Mario Redondo, independientemente que tengan el mismo cáncer, que siempre pongo un ejemplo con dos pacientes que tenían el mismo diagnóstico, los mismos tratamientos, la misma edad y tenían todo igual, pero a nivel de condición física, una practicaba CrossFit a un nivel alto de rendimiento y la otra persona nunca había hecho nada de ejercicio. Por tanto, la capacidad funcional que es, pues, cuánto eres capaz de correr, cuánto eres capaz de saltar, cuántos kilos eres capaz de mover en un determinado movimiento, si mantienes bien el equilibrio o no, tu potencia, todo eso nosotros lo medimos y a partir de ahí diseñamos un programa de ejercicio que al fin y al cabo, en cualquier paciente oncológico o persona con enfermedad crónica tenemos dos objetivos, que es mejorar la fuerza y mejorar la capacidad cardiorrespiratoria. Básicamente, a grandes rasgos, luego la podemos descomponer y hilar más fino con diferentes variables. Entonces, dos cosas que yo sí que los últimos años me he dado cuenta que tienen mucha importancia son, una, la potencia, que es la capacidad de aplicar fuerza a una gran velocidad, que se está empezando a ver en diferentes artículos científicos como un biomarcador pronóstico de salud, de mejor densidad mineral ósea, de mejor calidad muscular y de mejor función. Y luego lo otro, Jorge, que es súper importante, que lo mide Sergio y que creo que es clave, y lo hacéis vosotros también, que tiene que ver con la capacidad mitocondrial. Eso es fundamental, que tiene que ver con cómo nuestras mitocondrias generan ATP y son eficientes oxidando diferentes tipos de sustratos. Y eso lo podemos no medir de manera directa, pero de manera indirecta con una prueba, con un analizador de gases, sí que se puede ver. Y es muy curioso ver cómo la gran mayoría de pacientes y personas que vemos, de hecho esto está descrito en un artículo con síndrome metabólico, con diabéticos también, de Íñigo San Millán, se ve que son inflexibles metabólicamente, que son sujetos que en reposo no consiguen utilizar la grasa como sustrato energético, sino que tienen una predominancia de la glucosa y que cuando empiezan a hacer ejercicio esa predominancia es cada vez mayor hasta que llega un punto que son incapaces de mantener el rendimiento. Entonces, los últimos años yo me he dado cuenta que la clave es el trabajo de fuerza e incorporar la potencia a ser posible, y luego la otra parte que es el trabajo de esa flexibilidad metabólica y trabajar la mitocondria y la capacidad oxidativa de la mitocondria, que es fundamental. Y el abordaje sobre la capacidad oxidativa de la mitocondria, ¿cómo lo desarrollas? ¿Haces, por ejemplo, ciclos de HIIT, ciclos de intervalo de alta intensidad? Esa es muy buena pregunta. Hay un par de artículos que te lo explican y hablan. Hay un grupo de investigadores, Machinis y Gibala, que tienen varias publicaciones en Journal of Physiology Applied, donde ellos lo que hacen son estrategias tipo HIIT o SIT, y aparte de eso, luego tienen otro tipo de estrategias que son muy curioso, que es un trabajo cardiovascular de muy bajita intensidad a intensidades debajo de ese primer umbral, antes de que ocurra ese umbral ventilatorio, antes de que ocurra esa escape, ¿no? Cuando empiezas ya a utilizar mayormente la glucosa, y es un trabajo de alto volumen, quiere decir muchos minutos a una muy bajita intensidad para conseguir que la mitocondria funcione y empiece a ser más eficiente oxidando la grasa. O sea que realmente son tres tipos de estrategias, que es el HIIT, el SIT, y luego por último ese típico trabajo que hace cualquier ciclista o triatleta de élite, que se va horas y horas y horas a una intensidad muy baja. ¿Cuál es el problema? Que esa intensidad hay que medirla. Y generalmente con un analizador de gases es como mejor se mide, porque el corazón y la frecuencia cardíaca está completamente desacompasada con los tratamientos y con la enfermedad. Entonces, junto con Sergio, él hace esa prueba y le da al paciente en qué rangos tiene que trabajar para mejorar la oxidación de la grasa, y luego ya la otra parte es mi parte, que es la parte de fuerza, HIIT y SIT. Pero haciendo eso, que lo enseñaré en el congreso, las mejoras en 5 meses son brutales. Y luego hay otro tipo de aspecto que no he llegado a indagar. Hay algún protocolo hecho en cáncer, de hecho, pondré el artículo en el congreso, que es la hipoxia intermitente, que lo tenéis vosotros ahí. Sí, pero fíjate que eso es un tema que nos tiene la cabeza echando humo a los tres, Sí, que estamos aquí al lado acá, porque, Sí. claro,
es que ahí entran factores que tienen una línea muy fina, la cual la hipoxia puede ser, no sé, puede ser. A ver, sabéis que muchas veces confunden lo que leemos y cómo lo aplicamos con el metabolismo del tumor asociado al metabolismo del individuo que lo posee. Eso es. Es que ahí está la guinda del pastel. O sea, De hecho, Jorge, en el curso que hicimos este fin de semana, tanto en obesidad como en cáncer, a la gente le decimos, a ver, para los alumnos, digo, hay dos cosas muy importantes. Primero, el tiempo, y luego hay que discernir entre lo agudo y lo crónico. O sea, una hipoxia crónica en el tiempo que va a dañar tu tejido. Una hipoxia aguda en un momento puntual va a generar adaptaciones y luego va a aumentar y va a mejorar el sistema. Por eso, ¿el ejercicio es malo? Depende. Si es de manera aguda y te puedes recuperar, no. Si es de manera crónica, estrés oxidativo elevado, mala tasa de recuperación, mala nutrición, pues te va a destrozar. Claro, nosotros que hemos adquirido recientemente en la clínica este equipo de hipoxia hiperoxia intermitente inteligente, que el inteligente viene asociado porque tiene una unidad asociada de inteligencia artificial que te permite ajustar las sesiones de tratamiento en dependencia de cómo el paciente va tolerando, va mejorando su condición mitocondrial a merced de otros factores, donde la doctora González te puede dar una cátedra, pues está como jefa de Celoxi, entonces ella sabe más de Celoxi que los alemanes ya. Que son los promotores. Entonces, claro, tú sabes cómo esto pasa con los fármacos, ¿no? O con ciertos nutracéuticos, que quien lo fabrica, a pesar de que sepa que se llama, que literalmente es un nutracéutico, le pone suplemento. Porque claro, si no califica para que se lo dejan vender. Y esto pasa un poco así. Entonces, la fuente de Celoxi nos dicen, oye, y ojalá, y en el cáncer contraindicado. ¿Y por qué contraindicado el cáncer? Claro. Es que, claro, es que nos vamos a la observación del metabolismo tumoral y el metabolismo del individuo, que siempre tenemos la sensación que es el mismo, y realmente no lo es. De hecho muchas veces es contrario, ¿no? Cuando tú dices tiene una acidosis tumoral y realmente tiene un contexto externo alcalótico y viceversa, en dependencia de cómo fluctúa. De hecho, Jorge, ahora estuve justo ayer, que vi a Isaac, por cierto, Isaac Rojas. Te vi una foto con él en Tecnogym, sí. Estuve con Isaac y estuve con Lucía Sagarra. Lucía, que es enfermera y es profesional del ejercicio, van a empezar a hacer entrenamientos de HIIT o de SIT de diferentes intervalos, monitorizando qué está pasando a nivel agudo en el tumor, ¿cómo se llama? Con termografía. Van a empezar a ver qué está pasando y eso va a ser súper interesante porque al final los últimos estudios que yo sé que no se han publicado, lo sé porque, bueno, conozco a Alejandro, están viendo que cuando hacen biopsias de manera aguda en la mama hay ciertos genes que se exprimen a la alta y otros a la baja, que se expresan, perdón, a la alta y a la baja. O sea que las conclusiones de la charla que dio en el simposio, que no podía anticipar los resultados, son que en los 19 sujetos o 18 que han medido, se dan cuenta que el tumor no es ajeno al estrés fisiológico del ejercicio, que sí que responde. Lo que era plausiblemente esperado. Claro, exactamente. ¿Quiere decir algo, doctora González? Porque te veo No, estoy aprovechando mi silla, entonces claro, me va a dar hacia atrás. No, es que a veces, tratamos de hacer el tratamiento del paciente enfocándonos solo en el tumor. Y muchas veces, pues, olvidamos que lo que te llevó a desarrollar un cáncer de cualquier tipo es el grado de estrés oxidativo y ahí se asocia la disfunción mitocondrial, el nivel de oxidación y tú tienes que tratar de, sí, hacerle daño o agredir desde todas las maneras posibles al tumor, pero tienes que regenerar y ayudar a la parte buena porque si no, ese sustrato sigue ahí. Entonces, es un poco de hacer un punto intermedio porque más que sea todo en la vida se trata de calidad de vida. O sea, tú no puedes ser extremista en un tratamiento si al final el paciente no va a tener una calidad de vida adecuada y tienes que hacer como un híbrido, ¿no? Como un híbrido. Y creo que siempre yo, por lo menos, todos lo hacemos, cuando entra un paciente oncológico, lo primero que se le dice es nosotros no estamos haciendo competencia con oncología, es un disparate. No. Queremos hacer sinergia. Y eso, el paciente a los 2 días de empezar el tratamiento con todo lo que vamos a hablar hoy te dice, oye, es que soy otro después de esta última quimio. Totalmente. De hecho, Jorge, te lo cuento como anécdota. Nosotros empezamos a trabajar online con un paciente de Tenerife y de un linfoma. Y tuvo el primer ciclo de quimio, estuvo fatal. El segundo ciclo de quimio, que además la quimioterapia que da en un linfoma, el esquema R-CHOP es potente,
no tuvo absolutamente nada. Le pusiste la vitamina C endovenosa y mi compañero que trabaja online, Luis, estaba alucinando. Dice, Mario, no puede ser, este hombre no tiene nada. O sea, tuvo vómitos, tuvo fatiga, tuvo dolor muscular, se encontraba fatal, taquicardia, y después de la vitamina C, segundo ciclo, pudimos entrenar completamente. Tuvo, bueno, un poquito de cansancio, pero nada. Y claro, mi compañero que no está acostumbrado a ver eso, lo ve y dice, madre mía. Dice, Y pero qué diferencia. ese paciente, si lo ves hoy, el PET es increíblemente, vamos, es que no te lo puedes imaginar, es otro. Es que lo que hacéis, y luego hay otra serie de cosas que yo os preguntaré, Jorge, que me parecen súper interesantes porque estando ahí en Tecnogym con gente muy top, con Isaac y demás, ellos trabajan sobre todo en alto rendimiento y me llama mucho la atención cómo todas las estrategias de alto rendimiento, muchas de ellas van enfocadas totalmente vamos a decir, a ser eficientes y a medir, a cuantificar. Y otra de las cosas que comentaba Fabricio, que era es un entrenador de los más top de la NBA, dice, lo que más me preocupaba era la recuperación. Yo cuando tengo un jugador jugando 3 veces en semana, alto rendimiento, viajando, yo necesito medir variabilidad de la frecuencia cardíaca, estrés oxidativo, cortisol, y me sorprendió el manejo de los biomarcadores y el manejo de la carga de estrés y la carga alostática para tener a esos competidores en el máximo rendimiento. Fue brutal lo que aprendí. Y le decía a Fabricio, es que esto es igual que lo que hay que hacer con cáncer o con patología, medir. Claro, totalmente. Mira, la verdad es que es interesante que hayas traído esa colación, porque en este directo falta una persona, no hay duda alguna. Y falta una Javier. persona. Javier. Falta Javier, exactamente. Javier, totalmente. Porque la tercera pata del manejo, la primera es la nutricional, la segunda es el entrenamiento contigo o con tu equipo. Y siempre digo que en esto, y voy a levantar la mano aquí bien alto, porque muchas veces el paciente dice, bueno, yo tengo un gimnasio en la esquina de la casa. No es así, señores, porque desgraciadamente es así. Es que médicos hay en todas las esquinas y no todo el mundo lo hace igual. Y con los entrenadores pasa exactamente lo mismo y hay que tener mucho cuidado porque hay momentos en la vida en que no puedes perder tiempo. Hay momentos en la vida que tienes que focalizarte adecuadamente, ir a quien te pueda ayudar, que tiene experiencia, que tiene conocimiento, que tiene coherencia, que es congruente y que se implica. Si ya tienes esos cinco ítems, estupendo. Y por el amor de Dios, busquemos gente que controle estos ítems, que son muy importantes. Bueno, fuera de ello, la tercera variable es el estudio de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, el estudio del estado del sistema nervioso autónomo. Como bien lo dice Stephen Porges, y no me cansaré de decirlo, él dice una frase muy bonita y dice, nadie puede curar sintiéndose inseguro. Y cuando tú tienes la noticia de un proceso tumoral, evidentemente no es para hacer una fiesta, para nada. Esto te engendra, te remueve el piso de forma drástica. Y de hecho, conversábamos off-label en la tarde con Riván de un paciente que conocimos, médico, que falleció hace un tiempo, con un proceso tumoral y con una actitud de un terrible miedo que se lo llevó un mes. El proceso tumoral teóricamente no tendría por qué engendrar una situación de este tipo. Lo he visto esto con varios pacientes. Desgraciadamente ha sido así. Otro paciente que tuvimos relativamente hace poco tiempo, un año, algo así, que tras el diagnóstico de un proceso tumoral a nivel pulmonar, que además no era de los más agresivos y que había incluso la posibilidad de desarrollar inmunoterapia en él, hizo una depresión profunda y se murió en 3 meses. O sea, la actitud del individuo frente a esto es tremendamente importante. Y no hay duda que ese es el primer eslabón, la actitud. La actitud, oye, voy a por esto y voy a pelear, ¿ok? O me dejo llevar y me voy. Y si me dejo llevar y me voy, te lleva rápido, literalmente hablando. Y te lleva con sufrimiento, y te lleva jodido, y te lleva afectando al resto de la gente que te rodea también. Ahora, si te enfrentas y dices, voy a por él, se pueden hacer cosas muy interesantes. Claro. Cosas que yo, como clínico, hace 20 años me decía que se podían hacer y te diría, no me tomes el pelo. Y el hecho de poder ser congruente y plausible biológicamente me ha permitido poder, pues, entre otras cosas, armar estos grupos tan buenos como los que tenemos hoy en día, ayudando a tanta gente. En ese sentido, fuera ya de ese paso, ¿no? Yo tengo una actitud que voy a por él. Uno puede ir a por él con la corteza prefrontal, pero ¿qué dice tu sistema nervioso autónomo que está detrás? Porque una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Entonces, esto es una realidad objetiva. Entonces, tu sistema nervioso autónomo que está aquí, y como bien decimos, autónomo es, o sea, él hace lo que le da la gana y cuando le da la gana, una de las cosas que hace es robarle sangre al lecho de la corteza prefrontal. Es tremendo.
Es decir, sí, tú podrás ser tú vas a tener muy buena actitud, pero vas a tener que estar atento constantemente a mí, porque viene esa rumiación que ocurre habitualmente en muchos pacientes en este ámbito. Y por eso creemos que un baluarte tan importante como los dos anteriormente explicados es el abordaje de generar de una forma artificial e inmediata, seguridad. ¿Y por qué artificial e inmediata? Porque, oye, vamos a ver, que tenemos un problema que no lo hemos resuelto. O sea, ¿cómo crees que yo voy a sentirme seguro de hoy para mañana? Pero es que Claro. muchas veces, la mano en el hombro, el escucharle, el atenderle, el entender lo que está sucediendo y evidentemente el implicarte sin tener conocimientos en profundidad de lo que hace Javi, que es el término de la neuromodulación, ya genera un efecto muy positivo. Y esto el paciente oncológico tiene que percibirlo con frecuencia. Cuando viene a la sala de sueroterapia de la clínica, yo quisiera, un día tienes que ir. Es una fiesta porque las secretarias nuestras son tan buenas las tías, se implican, le tutean, logran tutearle, logran entrar en una confianza como si hubieran estado toda la vida con ellos. Las enfermeras, los enfermeros que participan también. O sea, esto tiene que ser una modalidad de abordaje en la cual hay un grupo que tiene el cuento claro. Y claro, fuera de esto, que genera mucha sensación de placer, a muchos pacientes nos dicen, doctor, yo me voy a traer el colchón y me quedo aquí, porque es que me vengo hoy, me vengo mañana para lo de esto, me vengo mañana para lo de aquello, pero vienen a gusto, vienen sonriendo, y esto es tremendamente importante. Y luego, fuera de esto, que es la generalidad, es crucial que Javier ponga sus manos. Y Javier Totalmente. pone sus manos con herramientas que nos permiten. Hoy, ahora acabamos de adquirir una herramienta, porque estamos detrás de tener herramientas mejores, que es estimulación eléctrica transcranial. La Sí. estimulación eléctrica, no magnética, eléctrica transcranial, te logra apagar la amígdala. Esa amígdala que te mantiene en Sí, alerta hiperactivo. constantemente. Claro, porque tú estás hiperactivo, tú hiperreactivo, tú estás pendiente de lo que te está pasando. Hay que tener en cuenta que parte de lo que acontece en este ámbito está muy favorecido porque los servicios convencionales en el área del abordaje del paciente neoplásico son rapidísimos. Gracias a Dios por ahora siguen siendo rápidos. Pero son fríos por diferentes razones. Porque hay carga asistencial, por la razón que sea. Yo no quiero maltratar conceptualmente a nadie. Pero la realidad es que son fríos y el paciente no siente que es un paciente, siente que es un número más que hay que atenderlo y se acabó. Y posiblemente esté, vuelvo, repito, muy favorecido por la gran carga asistencial que tienen nuestros compañeros oncólogos. No hay duda alguna. Pero no debía ser así. Al final es un momento de la vida jodido que hay que tener todas las bases, como dice la doctora Ravini, muy objetivas con el target de poder salir de esta situación de la mejor forma posible. Y en ese sentido, a veces hay que utilizar herramientas que apaguen la amígdala, o sea, que apaguen esa hiperreactividad y que cuando tú apagas esa hiperreactividad, entonces se equilibra la corteza prefrontal con el sistema nervioso autónomo, deja de robarle sangre a la corteza prefrontal y tiene sensación de tranquilidad, de placer. Y esto, mira, se ha visto, Mario, se me ponen los pelos de punta, y es un tema sumamente interesante. Se ha visto que no hay mejor órgano que regule el sistema inmune, no hay mejor órgano que regule el sistema inmune, 3 veces, no hay mejor órgano que regule el sistema inmune que el sistema nervioso autónomo. Sí. Autónomo. Entonces, ¿cómo es posible que querramos ayudar a un paciente cuando lo dejamos a la buena de Dios preguntándole ¿qué tal? No. ¿Cómo estás durmiendo? ¿No estás durmiendo? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu relación? Ojo, aquí la familia juega un rol tremendamente importante. Te apoya la familia, ojo, porque a veces hay situaciones muy jodidas en las cuales el paciente tiene todas las ganas del mundo de ponerse en manos de alguien que le ayude en este ámbito. Y la familia dice, no, sí, hombre, el hospital ya te lo resuelve todo. Por suerte, cada vez es menos. Lo vemos cada vez menos, pero se ve. Y eso no es un tema agradable, es un tema muy negativo, ¿eh? Ojo al dato, que es también muy negativo. Entonces, mencionando estas cosas que son importantes y que vuelvo y repito aquí, tendría que estar Javier y posiblemente me lo robe. Es más, me voy a comprometer que en el curso precongreso va a estar Javier. Debería ya no sé estar. cómo lo ves. Debería Va a estar estar. Javier porque quiero que nos hable de esto. Ya está, no vamos a hacer 5.
Vamos a Es hacer que- 4 horas y vamos a hacer 6. No sé cuánto vamos a hablar, vamos a hacer 6. Es que hay Seguramente hay Javier nos está escuchando, perdona Mario, y yo le digo siempre a los pacientes, mira, te voy a mandar a Javier de Liberación Javier, Letal. Llévatelo para tu casa, porque es que es increíble. Hay veces que el paciente viene no oncológico, de cualquier tipo, y me dice, doctora, quíteme lo que usted quiera, pero no me quites a Javier, no me quites a Claro. Javier. Y es increíble, porque es Porque, que Mario, esa es la psicobiología de los años 80, macho. Pero No, si pero es lo- que si- es verdad. es impresionante la cantidad de paper que hay publicado en esa fecha que le han dado la espalda, claro, porque claro, eso no se puede patentar y evidentemente no da un duro, ¿no? Y Pero- hasta hace poco, Jorge, era como difícil de medir. ¿Me Sí, entiendes? Pero sí. ahora hay herramientas tanto para medir como para cuantificar como Sí. para actuar. Entonces ahora sí, no te pueden decir que no, que No, chaponería. tenéis que venir un día para que tú veas cómo es el asunto. O sea, te medimos la variabilidad de frecuencia cardíaca por 3 dispositivos paralelos. Se engendra un tratamiento inmediato para apagar la amígdala y seguir midiéndola como cambia la variabilidad de frecuencia cardíaca. Y eso son ventanas que tú le estás dando a tu sistema inmune de que te ayude. Porque ya el sistema inmune está machacado cuando Claro. van y le ponen el suerito cada 21 días, cuando es cada 21 días. O porque cada 15. Sí. o cada 15, porque nos guste o no, la especificidad no es la que tendría que No haber. es exactamente. Claro, y Totalmente. ahí sufre la buena, la mala y la regular, que es importante, muy importante. Bueno, fuera de este contexto que es perdona, sí, crucial, antes que se vaya Mario, el no se va control del- todavía. Bueno, luego, antes que irnos al tema de Javier, vamos, que tenemos que honrarlo aquí. Una de las esferas importantes que controla Javier, como decía el doctor, que es la variabilidad, la frecuencia cardíaca, es fundamental para que un paciente pueda rendir lo que tú quieres cuando va a hacer ejercicio físico. Porque a Bueno, veces eso, hay un manejo tan ahí tenemos para inadecuado. rato. Es que, claro, hay lo que medían en el baloncesto y en alto rendimiento y lo están haciendo en ciclismo es conseguir utilizar frecuencia cardíaca Ay, se te dejó de oír. uy, a cierto ritmo más cuando tiene que competir. Claro. Repite, porque hubo un laxo que no se te No, oyó. sí, no se te oyó. Vale, que digo que lo que están haciendo en alto rendimiento es utilizar estrategias que mejoren la variabilidad de la frecuencia cardíaca para poder rendir y competir de la mejor manera posible y además cuantificar la fatiga. ¿Qué ocurre? Que es súper curioso como lo que dice Jorge, en alto rendimiento se utiliza lo mejor de lo mejor porque un jugador de la NBA o un futbolista profesional vale millones y todo lo que vaya en pro de su rendimiento, que de alguna manera es su salud, lo utilizan y son herramientas que usáis vosotros para salud. Absolutamente. Mira, tenemos un paciente ahora con 89 años que ha empezado con un cuadro demencial light, que ya lo hemos sacado de esa situación en 2 o 3 ocasiones, pero el elástico es el elástico, o sea, hay que ser objetivo, y con el Celoxi ha cambiado, ha hecho 12 sesiones, lo vimos esta semana, impresionante. La mujer, la señora que nos acompaña le dice, doctor, lo que usted le quiera quitar, le quita, pero eso no se lo quite, por favor, porque mi marido ha cambiado Habla objetivamente. distinto, habla como O sea, con más potencia. ¿A que sí? No, hay que tratar el enfermo crónico en malas condiciones como si fuera un atleta de alto rendimiento, con No, herramientas totalmente. que vayan hacia la función mitocondrial y open mind, por el amor de Dios, que la biología no es diferente a la medicina, ni es diferente a ninguna especialidad. Eso es muy importante. Y luego, es que ahí tapa mucho. En el congreso, vamos a disfrutar en el curso de congresos, vamos a disfrutar porque yo sé que esto nos gusta a todos. Pero una cosa muy importante que lo mencionaba los otros días tú en un post, que es la cantidad de pacientes que reciben quimioterápicos que son cardiotóxicos, Sí. cardiotóxicos, e engendran una dificultad tremendamente importante para poder moverse, para poder entrenar, para poder hacen insuficiencias cardíacas temporales que pueden mantenerse en el tiempo Permanentes. si esa cardiotoxicidad se mantiene, Sí. porque luego quedan permanentes, como dice la doctora. Y esto es sumamente importante. Yo te decía, hay que hacer cardiología metabólica del tipo de lo que nos enseñó Sinatra hace mucho tiempo, y hoy hay actualizaciones que hablaremos en el Congreso también, que ayudan mucho a estos pacientes, sobre todo identificar cuál es el tratamiento quimioterápico que está llevando a cabo e identificar el efecto de toxicidad de estos tratamientos. Porque bien sabes, a pesar de la farmacogenómica del siglo XXI, que es 100% estudiable, las vías por las cuales tú metabolizas estos fármacos, no se hace con ningún paciente en España y No. en gran parte del mundo, y menos se utilizan los ritmos circadianos para poner la quimioterapia en una hora en la cual tuviera menos impacto tóxico. Ni hablar. Hoy se sabe que en estudios del norte de Europa, poniendo la quimioterapia, la mayoría de ellas en horarios vespertinos, hay una disminución importante de la carga tóxica. Hoy el ámbito quimioterápico convencional no tiene en cuenta la carga tóxica cuando se desploma tu hemograma
y llegas a tener casi necesidad de transfundirte, literalmente. El congreso será presencial. Es que me pusieron aquí por no sé si era online o presencial. Bueno, anyway, otra herramienta muy importante, tremendamente importante, es lo que el grupo de Riordan describió hace muchísimos años en Estados Unidos, en Wichita, Kansas, a través del uso del ácido ascórbico o vitamina C, como le querramos llamar, en dosis citotóxicas. ¿Qué hacemos, doctora Ramírez, con los pacientes y cuál es el mecanismo de acción? Háganos una explicación, a ver, para que puedan entender los que nos asisten. Así global, bueno. Partiendo de la base de que la vitamina C siempre se la asocia y tiene esa acción antioxidante por excelencia, la idea en un paciente oncológico, y nos remontamos que ya empezaron a los años 70 y 80 con Linus Pauling, Cameron, hicieron como esos primeros avances en tratar pacientes oncológicos terminales con endovenosos de vitamina C. También podemos adquirir jugando con las concentraciones en las que se administran y principalmente la vía por la que se administra, porque también se hicieron en su momento estudios en la clínica Mayo que lo aportaban vía oral, y obviamente la farmacocinética, y ahí fue cuando no se vieron esos efectos que habían conseguido Pauling y Cameron, entre otros, y dijeron, esto no tiene, digamos, entre comillas, futuro. ¿Qué pasa? Que la farmacocinética de la vitamina C cambia mucho en función de la vía de administración. Y cuando se estudió y se ha visto que cuando se administra vía endovenosa podemos conseguir unas concentraciones, digamos, de milimoles en vez de micromoles, para que lo puedan entender, que tienen capacidad y se han estudiado de ejercer una acción prooxidativa. Y por ende se habla de que la vitamina C en dosis prooxidativas, y cuando hablamos de prooxidativas es aportarla aproximadamente 1 gramo de peso o por peso del paciente, básicamente, ¿no? Ahí es cuando empezamos a ver dosis prooxidativas o empieza a haber ese efecto citotóxico. Y lo bueno de esta vitamina C endovenosa, le solemos comentar a los pacientes que es como, digamos, una quimioterapia, entre comillas, selectiva, complementaria obviamente al abordaje que llevan, pero es selectiva. ¿Por qué? Porque se ha visto y se ha estudiado que tiene ese efecto citotóxico en las células tumorales o cancerígenas, y por ende, o por el contrario, no tiene esa acción citotóxica en las células sanas. Al fin y al cabo, cuando se reciben tratamientos quimioterápicos, pues digamos que apunta a todo, a lo bueno y a lo malo, ¿no? Sin embargo, con estas endovenosos de vitamina C en dosis prooxidativas, al fin y al cabo, incluso se está estudiando que incluso utilizando lo complementario a tratamientos quimioterápicos, como comentaban y también Mario, entre otros, ayuda incluso a disminuir esos posibles efectos secundarios que se suelen ver también cuando reciben esas bombas de quimioterapia. ¿Y en qué consiste su efecto citotóxico como tal? Básicamente, y cada vez se sabe más, las células tumorales o cancerígenas tienen unas características especiales o que son diferentes de las células sanas. Y básicamente cuando ponemos vitamina C endovenosa a dosis prooxidativas, en esa dosis prooxidativa aumentamos la producción de ciertos radicales libres, como el peróxido de hidrógeno. Y es este último el que al fin y al cabo va a tener ese efecto, digamos, citotóxico en las células tumorales, porque fomenta una mayor producción de un tipo de radicales libres, como básicamente el radical hidroxilo, entre otros, que son muy tóxicos, digamos, o producen estrés oxidativo. ¿Cuál es la diferencia? Y eso ocurre tanto en células sanas como en células tumorales. ¿Cuál es la diferencia? Que se ha estudiado que las células tumorales tienen ciertas características donde su sistema antioxidante endógeno o ciertas enzimas que forman parte de él, como por ejemplo las catalasas, no funcionan correctamente o son, digamos, deficientes, y por ende esas células tumorales no pueden hacer frente a radicalizar esa gran cantidad de producción de radicales libres y por ende de estrés oxidativo. Sin embargo, eso no ocurre con las células sanas, porque al fin y al cabo estas siguen teniendo un sistema antioxidante endógeno competente y por ende esos radicales libres que se forman y ese peróxido de hidrógeno lo pueden convertir en agua y oxígeno, digamos, quitando o eliminando esa acción citotóxica. Cuando esa disculpa, por la consecuente sobreexpresión del propio sistema antioxidante endógeno que hace que la célula sana sea capaz de tolerar mayor agresión oxidativa por la propia quimioterapia. Entonces, a su vez, le hago daño a la mala y preparo la buena para que soporte el bombazo que viene cada 15 o 21 días.
Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que como esa célula tumoral no puede hacer frente a ese gran estrés oxidativo y carga radicalaria, todo eso al fin y al cabo empieza a ejercer su efecto citotóxico a nivel del ADN, de las proteínas, de las membranas celulares de esas células. Y por ende, digamos que limitan su posible crecimiento. Aparte, incluso hoy en día también se sabe, y de eso hablará un poquito más la doctora González, que también tiene capacidad, porque otro contexto donde progresan las células tumorales es en contextos hipóxicos, es decir, odian el oxígeno, se podría decir. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esos estados hay un factor de transcripción, que es el IF1, que se suele ver expresado en estas células tumorales. Y se ha visto que la vitamina C es un cofactor muy importante para lo que son las hidroxilasas, que ayudan a degradar ese IF1. Y por ende, digamos que dificultan también ese, o digamos que desequilibra ese estado también hipóxico en el que les favorece para desarrollarse, contribuyendo, digamos, o poniéndoselo más difícil, ¿no? Al fin y al cabo, tiene como varias acciones o targets de acción. Igual que, por ejemplo, la vitamina C, al fin y al cabo, y ahí empezamos también a hilar un poco que se han estudiado efectos con capacidad antimetastásica y antiangiogénica, porque al fin y al cabo la vitamina C es un cofactor también muy importante para la formación de colágeno, o digamos la formación La última. maduración. Ujú. Exacto. Al fin y al cabo, en ese efecto antimetastásico, antiangiogénico, se ha visto que favoreciendo esa síntesis de colágeno hasta cierto punto, pues ese lecho tumoral o que lo rodea básicamente ayuda a mayor estructura, mejor estructura de colágeno, digamos, a que no se escapen para que lo pueda entender la gente que no se dedica a esto, básicamente, que a mantenerlo, digamos, en ese estado encapsulado y no fomente esas posibles, pues, metástasis, entre otros. Entonces, actúa sobre muchos puntos, pero sobre todo su beneficio viene por el contexto de esa selectividad en cuanto a ser citotóxica. A veces también nunca, digamos que o hay contradicciones, ¿no? O dicen, no, vitamina C mejor no porque es un antioxidante y eso puede, digamos, ir en contra de la quimioterapia, que al fin y al cabo lo que busca es producir más estrés oxidativo o más producción radicalaria, pero es que al fin y al cabo no lo damos con un efecto, buscando ese efecto antioxidante de la vitamina C, que es el que principalmente se conoce, sino al contrario, prooxidativo, que incluso puede ayudar, por una parte, a disminuir efectos secundarios de las quimioterapias que se reciben y por otra, incluso fomentar el efecto propio de ciertas quimioterapias que se reciben. Hay Entonces, muchos artículos publicados ya evidenciando eso. Los otros días te mandé uno, Mario, de Sí, evidenciando. con fármacos con platino en cáncer de pulmón de célula pequeña, que me sorprendió Exactamente. mucho. Me sorprendió Exactamente, mucho. exactamente. Sí. Exactamente. A pesar de que es algo que no se puede patentar y que nos da dos duros, hay algunos artículos ya publicados hace mucho Sí. tiempo. Jorge, yo me tengo que ir, lo único, que me tengo que ir ahora, ¿vale? Tú anda, como decía mi abuelita, anda con Dios. Y nos vemos Nos vemos pronto, pronto, al Jorge. congreso, Un nos abrazo. vemos al curso precongreso. Un abrazo. Cuídate adiós. mucho. Chao. 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 Doctora González, cuéntanos que esta otra pata de la mesa, que es la terapia de oxigenación hiperbárica, ¿qué trasfondo objetivo desde el punto de vista del conocimiento del mecanismo de acción y por qué lo utilizamos con los pacientes nuestros que son portadores de procesos oncológicos? Bueno, la terapia de oxigenación hiperbárica, pues nosotros la administramos, se utiliza mediante determinados, vamos a decir, dispositivos médicos, que pueden ser monoplazas o multiplazas, las que se manejan en la mayoría de las clínicas privadas o de perfil estético, también son cámaras personales de uniplazas, con el objetivo de aumentar la concentración o disponibilidad de oxígeno que respiramos. Ahora, no es lo mismo aumentar la concentración de oxígeno que nosotros llegar a producir una hiperbaria efectiva. Y la hiperbaria efectiva realmente se considera cuando estamos respirando concentraciones de oxígeno aproximadas al 100% y cuando estamos superando las atmósferas que respiramos aire ambiente. O sea, por encima de 1 ya estamos en una hiperbaria, pero no es una hiperbaria efectiva. La hiperbaria efectiva es por encima de 1.45 atmósferas, ¿vale? Ahora,
Cuando siempre preferimos, hay varios puntos que quiero aclarar, preferimos utilizar cámaras de media presión, o sea, a lo que quizás más estamos adaptados nosotros, que vemos en hospitales y demás, son cámaras de buceo y tal. Las cámaras de media presión se ha visto que tienen, o sea, que resuelven o logramos obtener los efectos que queremos, tanto en las patologías, vamos a hablar de absolutamente para cualquier, sea de perfil estético, de perfil inflamatorio, autoinmune, osteoporosis, todo lo que queramos tratar, y también los objetivos un poco contrarios que buscamos en la patología oncológica. Y por otra parte, evitamos los efectos indeseables que muchas veces se han visto asociados con las cámaras de alta presión y que muchas veces es lo que hace esas contraindicaciones que tienen los pacientes o algunos pacientes entrar a las sesiones de hiperbaria, y también dentro de las contraindicaciones, ya que estamos hablando de pacientes oncológicos, el uso asociado a ciertos fármacos oncológicos, y se han visto que se ha asociado a altas presiones. Vale. Ahora, ¿qué justifica o cómo podemos garantizar nosotros, qué elementos científicos justifican que logremos llegar a ese oxígeno verdaderamente a todas las células? Bueno, hay dos leyes, que no voy a explicar las leyes, pero son ley de Dalton y ley de Henry, que lo que explican es que como uno, siendo capaz de subir el oxígeno a 100%, que en aire ambiente respiramos 21 y llevamos 2 años respirando posiblemente 10 con mascarilla, lo llevamos a 100%, y cómo yo soy capaz de someterlo a presiones elevadas y diluirlo en el plasma. Por lo tanto, ese oxígeno se va a transportar, no depende del vehículo habitualmente, que es la hemoglobina, o sea, da igual si tienes anemia o no, que es una de las cosas que vemos en los pacientes oncológicos, da igual si hay un sitio o tejido isquémico, o sea, va a llegar oxígeno 100% a todas las células. Así vemos, por lo tanto, sesiones de cámara hiperbárica en nuestro perfil es cámara de media presión, ¿vale? ¿Qué efectos fisiológicos, y quizás las personas que están acostumbradas a ver la hiperbaria habitualmente como, o sea, como objetivos de la hiperbaria? Bueno, pues ahí hay desde neovascularización, producción de regeneración ósea, la proliferación celular, estimulación del sistema antioxidante endógeno, y lo que hablaba la doctora ahorita de hacer un colágeno mucho más estructurado, se beneficia el entrecruzamiento entre la colina y la lisina. Por lo tanto, es una herramienta que yo siempre digo, ojalá tengamos en vez de un cuarto de lavado, un cuarto de hiperbaria en la casa. Es espectacular para todo. Ahora, si vemos así fríamente y decir, no, pues neovascularización y proliferación celular, pero ¿cómo a esta gente se le ocurre mandármelo para una patología oncológica? Bueno, pues ahí hay varios aspectos, y que es lo fundamental de por qué se usa en los pacientes oncológicos. Y hay varios aspectos. Primero, la angiogénesis que habitualmente desarrolla la hipoxia, y hay que tener en cuenta que los tumores son predominantemente hipóxicos, y que el grado de hipoxia se favorece con el desarrollo de la progresión tumoral, de las metástasis y demás. Con la hipoxia somos capaces de estimular el factor inducible por la hipoxia, y no de estimular, porque realmente ahora mismo todos los estamos produciendo, lo que pasa es que tenemos una oxigenación adecuada y lo hidrolizamos y ya está. Ahora, en la hipoxia, pues al no contar con la cantidad de oxígeno, ese factor inducible por la hipoxia se empieza a acumular, y por lo tanto, al no ser hidrolizado, él entra al núcleo celular, y ahí encuentra su media naranja, que es el HIF-2, se acoplan y de esta manera actúan en un sitio específico del núcleo celular que se llama el sitio de elementos de respuesta a la hipoxia, y es donde se empiezan a desencadenar una serie de genes como el Vascular Endothelial Growth Factory, el óxido nítrico, y son los que llevan a la neovascularización, a la producción, a la dilatación de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, si esto ocurre por la hipoxia, pues sería lógico, entendible, que si yo estoy aportando oxígeno directamente y bombardeado al núcleo celular sea un mecanismo de freno, o sea, son mecanismos totalmente opuestos. La angiogénesis, por decirlo así, que se produce en el caso de la cámara hiperbárica es dependiente del estímulo de médula ósea directo. Angiogénesis, la formación de nuevos vasos De sanguíneos. nuevos vasos sanguíneos. Vale. Dale. La formación de nuevos vasos sanguíneos que se produce por la hiperbaria no es por la activación del factor inducible por la hipoxia, es por estimulación directa de la médula ósea, ¿vale? Son mecanismos totalmente opuestos. Por lo tanto, la hiperoxia frena el crecimiento tumoral dependiente del factor inducible por la hipoxia. Ahora, hay otra cosa importante a tener en cuenta, y es la arquitectura tumoral totalmente diferente a las células normales. Cuando yo quiero producir una formación de nuevos vasos sanguíneos, como puede ser el caso, por ejemplo, de una úlcera, un pie diabético, la patología cardiovascular y demás, yo estoy produciendo
una angiogénesis estructurada de arteriolas, arterias, venas y demás. La arquitectura tumoral y la circulación del tumor es totalmente errática y disfuncional. Por lo tanto, ni siquiera hay, por ahí podemos decir que podemos favorecer a eso porque no existen los mecanismos fisiológicos. Otro punto importante de cómo influye la hiperbaria es el grado de estrés oxidativo y un poco robando, o sea, aprovechando la idea de la explicación que dio la doctora, las células tumorales son extremadamente perfectas y en esa perfección un poco va la impotencia de los médicos que con todos estos años pues no encontremos como si fuera una infección, este es el antibiótico y ya está. Y esa perfección es la que, o sea, esa vulnerabilidad que es su sistema antioxidante endógeno es lo que aprovechamos nosotros un poco para hacerlas más vulnerables. Específicamente cuando nosotros logramos que hay una explosión respiratoria exagerada, que se produzcan radicales oxígeno, pues en una célula tumoral donde falla su sistema antioxidante endógeno, no logra manejar ese exceso de estrés oxidativo, estamos produciendo estrés dentro del tumor. Para las células normales es beneficioso porque incluso te aumenta las defensas como respuesta a una infección, que los pacientes sabemos que tienen inmunosupresión y pueden enfermarse con cierta regularidad, y a la célula tumoral ellas solas se van aniquilando, se van matando. Y hay un tercer punto que es relacionado con un poco lo que habló Ruimán, con algo que tiene que ver también con el ejercicio físico, y es sobre un aminoácido que es el más común de nuestra estructura, y ese aminoácido es la glutamina. Ahora, ¿qué pasa con la glutamina? Los tumores son realmente hiperconsumidores de glutamina, por lo tanto, de hecho se ha visto que compiten con el huésped con el uso de la glutamina. Por lo tanto, a medida que hay progresión tumoral, perdemos masa muscular, perdemos energía y demás. En los tumores, bueno, hay muchísimos trabajos donde se habla del apoyo, vamos a decir, energético que constituye el uso de la glutamina para el desarrollo de una patología oncológica, y es por eso que no se utilizan ningún tipo de suplementos de este tipo, pero que hasta cierto punto, aunque no lo comamos, nosotros tenemos la posibilidad de producirlo endógenamente. Ahora, ¿cómo funcionamos nosotros? De manera diferente. En sentido general, para no volver a, o sea, para no hacer la explicación completa del ciclo de Krebs, pero nosotros utilizamos preferentemente la glutamina para la producción de energía, pero siempre hay una pequeña parte que se puede utilizar en la producción de lípidos para la proliferación celular. Eso es el normoxia, o sea, respirando ahora mismo aire ambiente. ¿Qué pasa con la hipoxia? Como habíamos hablado anteriormente, en la hipoxia se estimula el factor inducible por la hipoxia y esto hace que se rompa o funcione mal una enzima que se llama 2-oxiglutarato deshidrogenasa. Y es esta enzima la que un poco maneja, o sea, para dónde quiero ir, si quiero manejar la glutamina preferentemente para consumo energético o para producir lípidos. Y al romperse esta enzima, pues se me desvía totalmente el uso de la glutamina para la proliferación celular. Proliferación celular que evidentemente tiene que ver con crecimientos tumorales y metástasis, pero a la vez se me aleja de la producción de energía y por lo tanto el paciente cae con deficiencias energéticas, se empeora tubo digestivo porque la glutamina es un factor fundamental para el funcionamiento de tubo digestivo, perdemos masa muscular, que es una de las cosas importantes. Por lo tanto, en hiperoxia yo estoy inhibiendo HIF-1 y estoy favoreciendo el uso de esa glutamina para la parte energética y no para la proliferación celular, porque no quiere decir que la glutamina sea un enemigo, porque la necesitamos para otras cosas, ¿vale? Ahora, ¿cómo nosotros, o sea, qué evidencias hay del uso de la terapia de oxigenación hiperbárica en los pacientes oncológicos? Se utiliza tanto en pacientes que estén haciendo quimioterapia, en los pacientes que estén haciendo radioterapia, en los pacientes que no estén haciendo nada, en los pacientes que pretenden hacer una intervención quirúrgica y en los pacientes que salieron del cáncer y se están recuperando. ¿Dónde han sido las mayores ventajas o los mayores estudios verdaderamente cuando se está haciendo radioterapia? Cuando uno va a hablar un poco para el paciente para que sea un poco más... o sea, que entienda más la situación, yo le digo, imagínate que tú quieres, que estamos en una guerra y tú estás bombardeando al enemigo y cómo tú estás seguro de que tú vas a ser selectivo, matando el enemigo sin matar a tus propios compañeros que están luchando en el primer frente de batalla.
Y eso verdaderamente lo logran hacer la mayoría de los tratamientos que utilizamos. Como lo dijo la doctora, la vitamina C es selectiva, se hace efectos diferentes, célula sana, célula normal. Y la terapia de oxigenación hiperbárica, pues también es esa herramienta que logra hacer efectos diferentes en tejido sano y tejido normal. No podemos, lo que comentaba ahorita, ir solamente a atacar el tumor. Necesitamos que todo lo que llevó un paciente a desarrollar una patología oncológica esté lo más estable posible. Necesitamos que tu sistema inmune esté lo mejor posible para defenderte, para que logres activar toda tu primera línea de defensa. ¿Qué se ha visto en la progresión o sea, los efectos acompañando como coadyuvante de las terapias? Fundamentalmente para o sea, ser sinérgicos en el efecto de los tratamientos, se ve mejor respuesta a la quimioterapia, mejor respuesta en la radioterapia, incluso hay estudios con cámaras multiplaza donde se hace radioterapia en el mismo momento como estamos haciendo oxigenación hiperbárica. Es espectacular porque se potencia ese estallido respiratorio, esa producción de radicales oxidativos, porque la radioterapia es citotóxica, entonces favorecemos ese efecto. Mejora la inmunidad del paciente para evitar las lesiones post-radioterapia, toda la cistitis, las afectaciones de piel, las endarteritis, afectaciones en las arterias que llevan a producir trombos, que llevan a producir eventos cardiovasculares, neurológicos, trombosis venosa profunda. Todo eso mejora lo mismo durante el tratamiento que post-tratamiento. Como nosotros no podemos hacer radioterapia en el momento de la quimio, primero porque aquí no se puede y segundo para que sea objetivo hacerlo en los centros de salud o en los hospitales, primero tiene que ser aceptado como protocolo de oncología y eso me parece que todavía falta bastante tiempo. Por lo tanto, ¿qué le aconsejamos nosotros al paciente? Pues hacer una sesión de cámara hiperbárica por cada sesión, ojalá, de suero o sobre todo de radioterapia. Que el paciente no puede porque es verdad que prácticamente lo vamos a empadronar en la clínica, un paciente oncológico, un día suero, un día, bueno, pues entonces al menos se empieza el primer mes 3 veces en semana y después se espacia 2 veces en semana mientras tenga quimio, radio y mientras también se lo pueda permitir. ¿Que se puede hacer diario? Totalmente. ¿Que se puede hacer 2 veces al día? Totalmente. Hasta 4 veces al día hay estudios que se pueden hacer. ¿Vale? Mientras sea media presión, porque también los efectos o las posibles reacciones de, por ejemplo, el efecto de Paul Berg, que es la neurotoxicidad asociada a epilepsia y demás, se ve tanto por efecto agudo como por efecto acumulativo, pero a altas presiones. Entonces, perfectamente lo podemos hacer hasta 2 veces al día. Hay un tema importante que, bueno, que realmente hemos intentado hace tiempo buscar información sobre esto, y que es la administración sinérgica de ciertos fármacos de uso oncológico con la terapia de oxigenación hiperbárica. Y verdaderamente en la medicina hay una asignatura que se llama un poco de, yo digo, espaldología, o sea, cuidados legales. Cuando tú revisas una literatura y te dice está contraindicado utilizar, aunque después revises miles de artículos y te dice, pues mira, no, se ve asociado a altas presiones, bueno, pues bueno, como mismo la hipoxia intermitente. Si te dicen está contraindicado utilizar, por muchos artículos que tú le demuestres a un paciente, dices, pues mira, me pasó tal cosa y después oncología me dijo que era por la hipoxia. Entonces hay que tener un poco tacto en hacer estas cosas. Pero hay muchos estudios, sobre todo con bleomicina, por la fibrosis pulmonar. Pero claro, la fibrosis pulmonar que produce la cámara hiperbárica casi siempre son esas lesiones por altas presiones. Entonces, cuando vamos a ver los estudios, pues a veces no son comparables este tipo de alteraciones con tratamientos hechos a media presión. El uso de antraciclinas por la dilatación, las insuficiencias cardíacas, que se ha visto que se favorece, el uso del cisplatino, porque se asocia a enlentecer un poco la cicatrización de si no sé si hay cirugía o demás de por medio. El uso de corticoides, el uso de antibióticos, eso se ha asociado a que se supone que deba espaciarse un poquito. No obstante, cada vez que sea, por ejemplo, como había dicho ahorita, hay veces que el tratamiento, no sé, terminamos el tratamiento con bleomicina o con antraciclina, pues se termina el tratamiento e inmediatamente se puede comenzar a hacer. No hay ningún tipo de contraindicación en eso, ¿vale? Yo creo que la terapia, o sea, la hiperbaria para mí es espectacular. Los pacientes, no solo que se sabe que estamos atacando la célula mal, es que la mejoría clínica, la mejoría sistémica es espectacular. La parte energética, los dolores óseos. ¿Cuántas personas no están llenos de dolores? No solo porque tengan lesión ósea o porque tengan metástasis, es por la deficiencia energética, por miles de cosas. Y todo, absolutamente todo mejora.
Nosotros que lo vemos a diario, vemos al paciente antes y vemos al paciente después. Y solo con eso, vamos. Y por ahí comentaban que, ay, perdón. Adelante, Y por ahí adelante. comentaban que si se podían hacer las dos terapias endovenosa, vitamina C endovenosa y cámara hiperbárica al mismo día, si se pueden hacer el mismo día y de forma seguida. Porque de hecho la cadencia que debe de haber también con lo que es la vitamina C endovenosa, por su vida media, digamos, y la idea es mantenernos constantemente en dosis prooxidativa. De hecho, los días que no lleven tratamiento de vitamina C endovenosa, que lo ideal es que sea una frecuencia de 2 veces por semana, los días que no la hagan, pues intentamos aportar vía oral, que nunca, digamos, hasta cierto punto va a compararse con el aporte endovenoso que se puede hacer por lo que explicamos, son farmacocinéticas o asimilaciones distintas, pero hasta cierto punto nos ayuda. Por eso se pueden hacer los mismos días, uno detrás de otro. Idealmente la vitamina C endovenosa para que tenga esa efectividad mínimo 2 veces en semana. Muy bien. Me parece que han dado una cátedra de dos herramientas tremendamente importantes, que además del conocimiento en profundidad, en la experiencia clínica con tantos pacientes que hemos visto ya, gracias a Dios, pudiendo ayudar a mucha gente. Esto es muy interesante. Realmente la otra parte la otra pata de la mesa es la que concierne al uso de ciertos nutracéuticos, muchas veces mal llamados suplementos, en pacientes con procesos neoplásicos que realmente tienen absoluto sentido biológico. Uno de los más interesantes en este ámbito es el uso de la cúrcuma. La cúrcuma es una herramienta que ha sido muy conocida hace mucho tiempo, ha sido tremendamente estudiada y ha tenido un problema. Ha tenido un problema, es que la cúrcuma, con la ingesta habitual de las presentaciones habituales hasta los días de hoy, incluyendo muchos países, ¿cierto?, de Centro, Sudamérica, que frecuentemente la usan en forma de cúrcuma asociada incluso con piperina para mejorar la capacidad absortiva. Esta tiene la capacidad de desactivarse o metabolizarse de forma acelerada en la fase 2 de detoxificación hepática y por tanto su vida media es muy corta. Entonces, la cúrcuma es una herramienta tremendamente importante porque modula un gen neoplásico por excelencia o protector de los cuadros neoplásicos, el P53, el policía celular. Herramienta tremendamente crucial que hoy en día, gracias a los liposomados, podemos utilizar de una forma mucho más coherente, mostrando más que una vida media, la capacidad de llegar al entorno celular con mayor efectividad. Saben que los pacientes que sufren entidades de este tipo por la medicación que reciben, incluyendo la propia quimioterapia, afectan considerablemente muchos de los mecanismos de ciertas quimioterapias, inhibir el segundo receptor, inhibiendo la velocidad de reposición y crecimiento tisular. En las células que tienen una velocidad de crecimiento rápida, como las células del tubo digestivo y el folículo piloso, se deterioran con frecuencia y por eso hay alopecias importantes, caída de cabello, y por eso se maltrata mucho el tubo digestivo en muchos de estos pacientes, a merced de otras drogas que se usan en ocasiones para modular o aguantar literalmente el dolor, que afectan considerablemente la dinámica intestinal. Por ello, el uso de los liposomados aquí ha venido a ayudar mucho a estos pacientes y que de alguna manera nos ayudan a intentar compensar, como decía la doctora Ramírez hace un rato, por ejemplo, la no puesta de vitamina C en días intermedios, ¿cierto?, utilizando dosis liposomadas medianamente altas para intentar llegar lo más posible en términos de similitud, que no es fácil, a lo que ocurre por vía endovenosa. Eso trae consigo que no hay duda alguna que hay que ponerlo en el contexto de cada paciente, porque los procesos infecciosos que frecuentemente sufren los pacientes que tienen procesos oncológicos son grandes consumidores de vitamina C por ley biológica. La vitamina C es la prostituta del medio interno. Así las cosas, es una herramienta que se debe usar con coherencia, conociendo la condición clínica del paciente. Y la cúrcuma en forma de cúrcuma liposomada sería ideal, no hay duda alguna, y el resto de las formas suelen requerirse dosis muy altas y frecuencias muy altas de aporte para intentar lograr algún beneficio. Hay otro nutracéutico que me gustaría mencionar, esto lo tocaremos en el curso con profundidad, no hay duda alguna, pero de forma para no dejar mi pata coja, es el pectasol, la pectina cítrica modificada, una herramienta muy estudiada en el campo de la oncología, sobre todo por la capacidad antiangiogénica que tiene, o sea, evita
el desarrollo de procesos metastásicos, que muchas veces son los que terminan por lacerar muy mucho la vida del paciente. Las dosis tienen que ser dosis ajustadas a la necesidad de cada paciente, los contextos también hay que valorarlos y es tremendamente importante que se aporte desde etapas muy iniciales, no hay duda alguna. Es cierto que es preferible aportarlo en cualquier momento que en ninguno, pero si lo podemos hacer en etapas muy iniciales, pues mucho mejor. Otra herramienta muy importante que no debe faltar en un paciente oncológico es un tipo de omega 3 específico y especial. Digamos específico y especial porque tienen muchísimos estudios mostrando una rotunda evidencia en la protección, sobre todo de la masa muscular de nuestros pacientes, que como bien dijimos hace mucho tiempo, hace rato ya, sufren una gran hipercatabolia y se deteriora mucho su musculatura, la tasa metabólica basal baja, y una vez que baja la tasa metabólica basal, evidentemente se provee el paciente de elementos que le generan protección a su capacidad de tolerar el embate de las propias quimioterapias y los procesos más agresivos en términos de tratamiento. Así las cosas, hay muchísimos artículos publicando las bondades del DHA, docoxahexanoico, un tipo de ácido graso omega 3 crucial para proteger este mecanismo. Es un gran precursor de protectinas, maresinas y resolvinas, en este caso de resolvinas, mucho más que de las anteriores, fomentando a apagar el proceso inflamatorio que induce el mismo proceso tumoral. Y esto tiene un valor incalculable. Es cierto que hay que tomar unas dosis ajustadas al contexto del paciente, que no son dosis muy bajitas, pero tampoco son dosis tremendamente altas, y que muchas veces son muy bien tolerados porque tenemos DHA de calidad en el mercado, por lo menos nacional, que nos permiten usarlas con absoluta seguridad. No hay duda que hay otros artículos que muestran que es tan importante usar el DHA como utilizar el eicosapentaenoico o el EPA, paralelamente una relación 60-40. Otros artículos mencionan que es preferible que haya un 60% de DHA y un 40% de EPA, porque el caudal inflamatorio de estos pacientes es muy alto y el EPA también es precursor, en este caso, de lipoxinas, que ayudan también a contrarrestar el efecto inflamatorio. Estos son tres nutracéuticos que tienen un valor tremendamente importante en todos nuestros pacientes. Y como bien dice aquí Pale Vargas, la vitamina D es otra de las herramientas cruciales que hay que modular en nuestros pacientes que tienen procesos oncológicos. La vitamina D es una vitamina maltrecha por varias causas, pero sin lugar a duda una de las más importantes es la inflamación crónica de bajo grado. Inflamación que literalmente crece creciendo de forma notable en los pacientes oncológicos, que ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, pero creo que esto debe quedar claro. Y la vitamina D actúa modulando un factor muy importante intracelular llamado IKK-beta que frena la respuesta vía NF-kappa-beta hacia el núcleo para la síntesis de interleuquinas y factor necrótico tumoral alfa como respuesta inflamatoria fisiológica dentro de un campo totalmente esperado, en este caso de alguna manera tremendamente exacerbado por el propio proceso oncológico. Así las cosas, lo que estamos viendo es un efecto, la vitamina D tiene un efecto pleiotrópico muy interesante en muchos sitios, pero este es uno de los más importantes y que explican por qué la población, sí realmente hay una pandemia de déficit de vitamina D. No sé si hay pandemia de otras cosas, pero déficit de vitamina D sí. Y en ese sentido, los targets de vitamina D que tenemos que lograr en pacientes con condiciones de este tipo deben superar los 65, 80, 85 nanogramos mililitros. Incluso hay artículos mostrando que 120 nanogramos mililitros suele ser aún más efectivo en términos de respaldo a inhibir esa respuesta exacerbada inflamatoria que puede fomentar una serie de complicaciones durante el propio proceso neoplásico. Otra de las herramientas muy importantes en este ámbito son aquellas que nos ayudan a modular objetivamente la condición inmunológica, valga la redundancia, de nuestros pacientes. Y ahí, en ese sentido, la micoterapia tiene un valor incalculable. Algunos hongos, literalmente, con principios activos específicos, han mostrado beneficios notables a la hora de modular y no de hiperactivar ni de inducir una respuesta suprafisiológica, sino de modular, en dependencia del contexto que exista, la respuesta inmunológica del paciente, cosa que nos ayuda muy mucho a intentar compensar la situación clínica del mismo cuando se enfrenta a procesos que son agresivos en términos sistémicos en el medio interno y que fulguran, afectan, lesionan la propia función mitocondrial. En ese sentido, justamente hablando de esto, hay un crecimiento notable del uso de herramientas que puedan fomentar la función mitocondrial durante los procesos neoplásicos, porque como bien dijimos es la central energética celular, la cual, de hecho,
uno de los factores que condiciona el nacimiento de un proceso neoplásico es justamente la disfunción mitocondrial. Y podemos decir con categoría que hay una pandemia de disfunción mitocondrial en la población, porque la gente no entrena, la gente come mal, la gente está estresada y la gente no duerme. Entonces, ya solamente con esos parámetros estamos en una condición complicada. Condición que evidentemente favorece el desarrollo inicial de un proceso oncológico, se busca la vida, sale del metabolismo aeróbico buscándose la vida, porque el umbral aeróbico disminuye mucho cuando la función mitocondrial está muy afecta. Y en estos pacientes, utilizar herramientas del tipo de la pirroquinolona, de la coenzima Q10, y ojalá algunos de ellos en forma sinérgica, ha mostrado ejercer un efecto de protección frente a la agresión de la propia quimioterapia y permitir que el paciente literalmente soporte más ciclos con el objetivo de lograr esa citotoxicidad que pretende el ciclo inicialmente prescrito. Consecuentemente con esto, ya mucho más reciente, hay un principio activo que se está estudiando hace aproximadamente 3-4 años de forma muy fehaciente y profunda en el campo del envejecimiento, porque el envejecimiento está muy favorecido, la patología durante el envejecimiento está muy favorecido a justamente la disfunción mitocondrial, y es literalmente un principio activo que es una molécula de equivalente reducción entre el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria, llamada nicotinamida adenina-dinucleótido. Y hoy en día hay evidencia rotunda por grandes investigadores a nivel internacional de la posibilidad que ofrece el aporte de esta herramienta para optimizar la actividad de la cadena respiratoria y por ende de la función mitocondrial de forma muy fehaciente, siendo por sí sola utilizada en algunos estudios como herramienta que protege, ayuda y consolida y al soporte nuevamente del contexto agresivo en términos terapéuticos. De ahí para adelante hay muchos otros nutracéuticos que se pueden tocar y que tienen valía en dependencia de un paciente u otro, que hay que ver siempre el contexto, no hay duda alguna. Decimos que no hay un protocolo en este sentido, hay pilares, y hablamos de pilares que son aplicables en dependencia de la condición clínica del paciente, en dependencia de la condición objetiva que tiene el individuo cuando nos llega, y que evidentemente modificamos o no, y eso es una de las cosas que queremos explicar en el curso próximo, el precongreso, que será el 23 de marzo en Madrid, en el Hotel Meliá, Avenida América, y donde esperamos verle a muchos de ustedes que han preguntado por él aquí en este curso para poder debatir de forma abierta y agradable y compartir con ustedes nuestras experiencias y sin lugar a dudas sumar todo lo que podamos en una de las cosas más bonitas que tiene la existencia humana, que es ayudar a los que lo necesitan. Un abrazo grande, familia. Ha sido un directo muy bonito, ha sido un directo con una profundidad tremenda de muchos factores. Creo que doy gracias a todos los asistentes al directo, no solamente a los ponentes, que aquí estamos, son parte de ellos, y primero a los asistentes por interesarse por este tema tan importante, luego a los ponentes por ser tan profundos y a la vez tan claros, que todo el mundo, o casi todo el mundo, ha podido entender de forma bastante bien estas herramientas que son cruciales, que la mayoría de sus mecanismos son moleculares por excelencia y que hablar en un ámbito netamente fuera del contexto sanitario, incluso a veces dentro del contexto sanitario, nuestros compañeros tienen dificultad para entenderlo porque nos han amputado las ciencias básicas, nos han amputado la biología en el conocimiento, el raciocinio, la estructura de abordaje de las situaciones de salud de muchos pacientes que nos asisten cada día. Esperemos que cada día sean menos, pero desgraciadamente el contexto no es favorable para que así acontezca. Un abrazo grande para todos. Pasen ustedes una buena tarde-noche, los que estén en un sitio u en otro. Nosotros a descansar y seguiremos esforzándonos por hacerlo cada vez mejor. Gracias, doctora Ramírez, gracias, doctora González, gracias, Ruimán, gracias, Mario, por si está por ahí. Y no duden que estamos para ayudarles. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Bye. Gracias. Chao. Gracias a todos. Chao.